La civilización vikinga ha capturado la imaginación popular como una cultura de intrépidos guerreros y exploradores que surcaban los mares en sus icónicas embarcaciones, sembrando terror y fascinación a lo largo de Europa y más allá. Surgieron en Escandinavia entre los siglos VIII y XI. Los vikingos fueron mucho más que saqueadores. Desarrollaron una sociedad compleja y diversa, compuesta por agricultores, comerciantes, colonizadores y navegantes que establecieron una red de rutas comerciales y colonias que abarcaban desde el Ártico hasta el Mediterráneo y el continente norteamericano. Este documental explora en profundidad el desarrollo de la sociedad vikinga, sus aspectos culturales y religiosos, su organización política y económica, sus logros tecnológicos, sus interacciones y conflictos con otras culturas, su impacto duradero y su legado en la historia europea y mundial. ¿Cuáles son los orígenes y el contexto geográfico de los vikingos? La civilización vikinga se desarrolló en Escandinavia, una región que comprende las actuales Noruega, Suecia y Dinamarca. Esta región, caracterizada por sus costas rocosas, fiordos y extensos bosques, condicionó la vida de los vikingos y contribuyó al desarrollo de su habilidad para la navegación y su carácter de exploradores. Los antepasados de los vikingos habitaban Escandinavia desde el Neolítico y se organizaban en clanes que vivían de la agricultura, la pesca y la caza. Estas comunidades se establecieron principalmente en las áreas costeras y en los valles fértiles, donde cultivaban cereales, criaban ganado y pescaban en los ríos y fiordos. La falta de tierras agrícolas en algunas zonas, especialmente en Noruega, impulsó a los vikingos a buscar nuevos territorios y recursos más allá de sus costas. La organización social en clanes y la identidad vikinga fueron pilares fundamentales de la estructura y el modo de vida en la sociedad vikinga. Lejos de la imagen homogénea y monolítica que muchas veces se asocia con los vikingos, este grupo se caracterizaba por una compleja organización social basada en clanes, los cuales funcionaban como unidades de cohesión social, económica y cultural, determinando la identidad y posición de los individuos en la comunidad. Veamos cada uno de estos aspectos en detalle. En la cultura vikinga, el clan era más que una simple agrupación familiar. Era una red de alianzas basadas en parentesco que formaba la columna vertebral de su organización social. Los clanes incluían tanto a familiares cercanos como a parientes lejanos, consolidando una identidad y un sentido de pertenencia profundo. Este sistema, además de fomentar la lealtad entre los miembros, les brindaba apoyo mutuo en términos económicos, protección física y defensa en conflictos. Los lazos de clan también trascendían generaciones, manteniendo el linaje y los vínculos a través del tiempo. Dentro del clan, los vínculos familiares no solo determinaban la posición social de una persona, sino que además regulaban las relaciones sociales y las obligaciones entre individuos. Por ejemplo, la responsabilidad de la venganza, común en la cultura vikinga, era una obligación de los miembros del clan si uno de sus integrantes era agraviado o asesinado. Esto creaba un sentido de justicia social a nivel de grupo, donde el honor y el prestigio de cada individuo estaban intrínsecamente ligados al bienestar y la reputación de su clan. La estructura del clan también definía las relaciones de poder. Los clanes más poderosos, como los de líderes y guerreros reconocidos, gozaban de mayor prestigio y control en las comunidades. Estos líderes, denominados a menudo jarls o konungs, reyes en sociedades más organizadas, no solo gobernaban a sus seguidores, sino que además mantenían alianzas y acuerdos estratégicos con otros clanes, formando redes de poder que fortalecían la posición de su grupo. Estas alianzas eran fundamentales para la expansión de los vikingos, pues aseguraban el apoyo mutuo en expediciones comerciales, conflictos o exploraciones. Cada miembro del clan vikingo tenía roles bien definidos,
lo que contribuía a la cohesión y a la especialización de tareas en la sociedad. Estos roles variaban según la edad, el género y la posición social. Los hombres, especialmente aquellos con habilidades guerreras, participaban en incursiones, exploraciones y la defensa del clan. Las mujeres, aunque no se dedicaban directamente a la guerra, desempeñaban un papel crucial en la gestión del hogar, la crianza de los hijos y la economía familiar. En muchos casos, también podían gestionar negocios y defender las propiedades en ausencia de sus esposos, lo cual les confería una significativa autoridad en la comunidad. Además, algunos miembros del clan ocupaban roles específicos según sus habilidades. Los herreros, carpinteros y comerciantes eran altamente valorados, ya que sus actividades fortalecían la economía del clan. Estos oficios aseguraban la autosuficiencia del grupo y proporcionaban una ventaja en el comercio, una de las actividades más importantes de los vikingos. A su vez, los skalds o poetas tenían la responsabilidad de preservar la historia y las leyendas del clan, transmitiendo la tradición oral y reforzando la identidad cultural y los valores del grupo. El honor era un valor central en la identidad vikinga, y este concepto estaba directamente relacionado con la lealtad al clan. La identidad de un vikingo no se concebía de manera individual, sino como parte de un linaje y una historia colectiva. Esto se traducía en una lealtad casi inquebrantable al clan, donde los actos individuales afectaban la reputación y el honor de toda la familia. La lealtad al clan se manifestaba en la defensa de su honor en casos de conflicto, lo que daba origen a la práctica de la venganza. En la cultura vikinga, cualquier agravio contra un miembro del clan debía ser retribuido, y este acto de justicia era percibido no solo como una cuestión de derecho, sino como una obligación moral y social. La venganza no era simplemente una represalia, era una forma de restablecer el equilibrio y el respeto hacia el clan. Esta práctica consolidaba una cultura en la que la lealtad y el honor del grupo prevalecían sobre los intereses individuales. Los vikingos son conocidos por sus incursiones y exploraciones, y es aquí donde el clan jugaba un rol fundamental. En muchas expediciones, los clanes organizaban y financiaban incursiones, permitiendo a sus miembros participar en aventuras de exploración y saqueo. La identidad de clan se expandía, en este sentido, hacia tierras extranjeras. Las riquezas obtenidas se compartían y beneficiaban a todos los miembros, y el prestigio del clan crecía junto con su poder. A medida que los vikingos establecieron asentamientos en tierras extranjeras, como en Inglaterra, Irlanda, Francia y Rusia, sus clanes también se adaptaron y evolucionaron. En algunas ocasiones, los clanes absorbían a miembros de comunidades locales, creando una identidad híbrida que combinaba elementos de la cultura vikinga con la cultura local. Esta capacidad de adaptarse y asimilar fue clave para el éxito de los vikingos en sus conquistas y en su expansión cultural. La transmisión de la identidad de clan se realizaba a través de las generaciones mediante la herencia de nombres, tierras y estatus. La herencia no solo implicaba bienes materiales, sino también responsabilidades sociales y un legado cultural que cada miembro debía preservar y fortalecer. Los ancestros eran venerados y los logros de los antepasados se recordaban como un ejemplo a seguir para los jóvenes. Así, cada generación tenía la tarea de no solo mantener la reputación del clan, sino de incrementarla a través de sus acciones. Esta herencia se transmitía también a través de la mitología, las sagas y las tradiciones orales que narraban las hazañas y las virtudes de los miembros destacados del clan. Las sagas vikingas, en particular, desempeñaban un papel fundamental en la educación y en la formación de la identidad de los jóvenes, quienes crecían con un fuerte sentido de pertenencia y un compromiso con los valores de su clan. Aunque los vikingos eran organizados en clanes con una identidad propia, existía una identidad vikinga colectiva que iba más allá de los límites del clan.
Esta identidad común se basaba en un estilo de vida compartido, en la lengua nórdica, en la religión politeísta y en valores como la valentía, la exploración y la tenacidad. Aunque divididos en clanes, los vikingos se veían a sí mismos como parte de un grupo cultural y étnico mayor, lo que facilitaba las alianzas entre clanes y fortalecía su influencia en otras culturas. Este sentido de identidad colectiva permitió a los vikingos ser reconocidos y temidos como un grupo cultural único en Europa. Sus valores comunes y su organización social les otorgaron una cohesión y una resiliencia que resultaron esenciales en sus éxitos como comerciantes, guerreros y exploradores. La sociedad vikinga presentaba una estructura de estratificación social bien definida, en la que tres clases principales, los jarls, los carls y los thralls, organizaban la vida comunitaria, los derechos y los deberes de cada individuo en función de su posición. Esta jerarquía, aunque estricta, permitía cierta movilidad en casos excepcionales, especialmente para los thralls o esclavos, que podían obtener la libertad en algunas circunstancias. En la cúspide de la pirámide social vikinga se encontraban los jarls, la élite noble que controlaba el poder político y militar. Estos líderes eran generalmente jefes de clanes o reyes menores, que poseían vastas extensiones de tierra, recursos y bienes, otorgándoles un estatus de gran influencia en la sociedad. Los jarls tenían la responsabilidad de liderar a sus seguidores en conflictos y de organizar incursiones en busca de botines. Además, eran quienes decidían sobre asuntos de importancia dentro de sus comunidades, tales como la resolución de disputas y la implementación de leyes. El prestigio de los jarls no se limitaba a su riqueza material. Era también una cuestión de honor y descendencia. Muchos de ellos afirmaban tener linajes divinos o ser descendientes de héroes míticos, lo cual reforzaba su autoridad sobre los demás. Este vínculo con la tradición y la espiritualidad nórdica les confería un aura de legitimidad que consolidaba su liderazgo y hacía de su posición un ideal socialmente aspiracional, aunque pocas veces alcanzable para las clases inferiores. Por debajo de los jarls se encontraban los carls, la clase libre de campesinos, artesanos y comerciantes. Representaban el grueso de la población vikinga y eran responsables de las actividades económicas fundamentales, tales como la agricultura, la pesca, la ganadería y la producción artesanal. Los carls vivían en pequeñas aldeas y tenían su propia parcela de tierra, lo cual les permitía cierto grado de independencia y autonomía. Los carls mantenían una relación de lealtad con los jarls y a menudo participaban en incursiones bajo su liderazgo, lo cual les daba la oportunidad de ganar botines y prestigio. La pertenencia a la clase de los carls también implicaba la participación en la vida comunitaria y en las asambleas, o thing, donde podían expresar sus opiniones y contribuir en la toma de decisiones, aunque éstas fueran finalmente influenciadas por los jarls. La posición de los carls era vital para la estabilidad de la sociedad vikinga, pues de ellos dependía la economía y la fuerza laboral que sustentaba tanto a la élite como al resto de la comunidad. En la base de la jerarquía social vikinga se encontraban los thralls, esclavos que carecían de derechos y cuya vida estaba marcada por la subordinación. Los thralls realizaban las tareas más pesadas y rutinarias, principalmente en el ámbito agrícola y doméstico, aunque también podían ser empleados en la construcción y en las labores artesanales bajo la supervisión de sus amos. Los thralls eran considerados propiedad de sus dueños y, en muchos casos, eran botines de guerra, comprados en mercados de esclavos o descendientes de otros thralls. A pesar de su posición desfavorable, algunos thralls podían conseguir su libertad y en raros casos ascender a la clase de los carls si lograban reunir suficientes recursos o demostrar habilidades que beneficiaran a sus amos. La emancipación de los thralls no era común, pero sí posible.
lo que ofrecía una mínima esperanza de cambio en un sistema social rígido. Sin embargo, para la gran mayoría, la vida como thrall significaba una existencia de trabajo arduo y pocas recompensas. La vida cotidiana de los vikingos giraba en torno a la agricultura y la vida en la comunidad. Los hombres se encargaban de la pesca, la caza y la defensa, mientras que las mujeres gestionaban el hogar, criaban a los hijos y ayudaban en las tareas agrícolas. Las mujeres vikingas disfrutaban de ciertos derechos y libertades inusuales para la época, como la posibilidad de divorciarse, poseer propiedades y participar en actividades económicas. La religión vikinga era politeísta y estaba centrada en un panteón de dioses que representaban diversos aspectos de la vida y la naturaleza. La mitología vikinga influyó profundamente en la cosmovisión de los vikingos, guiando su conducta y su percepción de la vida y la muerte. La vida cotidiana en la sociedad vikinga era rica y variada, sustentada en actividades esenciales como la agricultura, el comercio y las labores domésticas, y organizada de acuerdo con roles de género que definían las responsabilidades de cada miembro de la comunidad. A pesar de las diferencias de género en las tareas asignadas, los vikingos desarrollaron una cultura donde tanto hombres como mujeres tenían roles importantes, y las mujeres disfrutaban de un nivel de libertad poco común en comparación con otras sociedades medievales. Veamos cómo se estructuraba la vida diaria y el reparto de responsabilidades en esta fascinante civilización. Para los vikingos, la agricultura constituía la base de la vida cotidiana. Las comunidades rurales eran el corazón de su sociedad, donde los vikingos cultivaban cereales como el trigo, la cebada y el centeno, junto con verduras y frutas cuando el clima lo permitía. Los hombres eran responsables de trabajar en los campos y de gestionar los cultivos, labor que compartían con las mujeres en épocas de siembra y cosecha. La agricultura no solo abastecía a las familias, sino que también permitía el comercio de excedentes, una práctica que consolidó los lazos entre aldeas y facilitó las primeras redes de intercambio en el mundo vikingo. Además de la agricultura, los vikingos eran excelentes ganaderos. Criaban ovejas, cabras, cerdos y vacas, cuyo cuidado también recaía principalmente en los hombres. Sin embargo, las mujeres ayudaban en el ordeño de las vacas y en la producción de productos lácteos, como el queso y la mantequilla. Esta cooperación en las labores del campo permitía una mayor estabilidad económica y proveía de alimentos esenciales durante el duro invierno escandinavo. En las comunidades vikingas, los hombres eran responsables de actividades que requerían fuerza física y habilidades específicas, como la pesca y la caza. La pesca era una actividad fundamental en las regiones costeras y fluviales, de donde se obtenían peces como el arenque, el salmón y el bacalao. Estos recursos eran indispensables en la dieta vikinga y proveían proteínas esenciales durante todo el año. La pesca se realizaba tanto en ríos y lagos como en el mar, y algunos hombres se aventuraban en aguas profundas para capturar especies más grandes. La caza, por otro lado, les proporcionaba carne de ciervo, alce y jabalí, así como pieles, huesos y cuernos, materiales valiosos que se utilizaban para fabricar ropa, herramientas y adornos. La caza no solo era una actividad económica, sino que también tenía un carácter simbólico. Demostraba la destreza y el coraje de los hombres, fortaleciendo su estatus dentro de la comunidad. A través de estas actividades, los hombres contribuían al sustento de sus familias y al bienestar de la comunidad en general. Las mujeres vikingas jugaban un papel crucial en la gestión del hogar, una tarea que no solo incluía la crianza de los hijos, sino también una serie de labores productivas que contribuían a la economía familiar. Eran las encargadas de mantener el hogar, preparar los alimentos, elaborar ropa y asegurar que los miembros de la familia estuvieran abrigados durante el invierno. La confección de ropa implicaba el hilado y tejido de lana, una labor ardua que requería habilidad y dedicación.
Las prendas resultantes no solo protegían del frío, sino que también se usaban como bienes de intercambio en algunas ocasiones. Además de sus responsabilidades domésticas, las mujeres vikingas participaban en la gestión económica del hogar. Podían administrar las finanzas familiares, gestionar las tierras y supervisar las propiedades en ausencia de sus esposos. Esta capacidad de administración otorgaba a las mujeres un nivel de poder e independencia notable en una época en que la mayoría de las sociedades eran altamente restrictivas con respecto a los derechos femeninos. Las mujeres vikingas gozaban de ciertos derechos y libertades que las distinguían de otras sociedades contemporáneas. Podían poseer propiedades, heredar bienes y decidir sobre sus propios asuntos en gran medida. El matrimonio en la sociedad vikinga era una institución importante, pero las mujeres tenían la opción de solicitar el divorcio si así lo deseaban, un derecho que no era común en muchas culturas de la época. Las razones para solicitar el divorcio podían incluir el maltrato, la infidelidad o el abandono por parte de sus esposos. Esto les brindaba un grado de protección y seguridad ante situaciones adversas. Asimismo, las mujeres vikingas podían participar en actividades económicas, y algunas incluso se dedicaban al comercio o supervisaban negocios familiares en ausencia de los hombres. Los registros históricos mencionan a mujeres vikingas que actuaban como comerciantes o que administraban propiedades y fincas de manera autónoma. Estos derechos y libertades fortalecían la posición de las mujeres en la comunidad y les permitían desempeñar un papel activo y reconocido en la economía. Las mujeres también desempeñaban un papel importante en los aspectos religiosos y espirituales de la vida vikinga. Algunas mujeres eran volvas o sacerdotisas, figuras respetadas que actuaban como intermediarias entre el mundo espiritual y el terrenal. Las volvas realizaban rituales, ofrecían sacrificios y eran consultadas para conocer el futuro o recibir consejos de los dioses. Este papel religioso otorgaba a ciertas mujeres una posición de honor y respeto, ya que sus habilidades se consideraban sagradas y fundamentales para la protección y la prosperidad de la comunidad. Incluso las mujeres que no eran sacerdotisas participaban activamente en los ritos y ceremonias familiares, las cuales eran vitales en la cultura vikinga. Las ceremonias de paso, como los matrimonios y los funerales, requerían de una organización en la que las mujeres se involucraban profundamente, asegurándose de que se siguieran las tradiciones y los rituales necesarios para honrar a los dioses y a los ancestros. Aunque la mayoría de las mujeres no se dedicaban a actividades bélicas, existen registros y leyendas sobre mujeres vikingas que tomaron las armas y participaron en batallas, conocidas como Skjaldmø o doncellas escuderas. Estas guerreras, aunque excepcionales, formaban parte de la mitología vikinga y en algunos casos de la historia, lo que sugiere que la cultura vikinga permitía una cierta flexibilidad en los roles de género en situaciones extraordinarias. Las Skjaldmø se convertían en símbolos de fortaleza y coraje, inspirando a su comunidad y desafiando los límites tradicionales de los roles de género. Finalmente, la educación de los hijos y la transmisión de conocimientos y valores recaía principalmente en las mujeres, quienes inculcaban en los jóvenes las tradiciones, las habilidades prácticas y los valores de la cultura vikinga. Las madres enseñaban a sus hijos a respetar las normas de la comunidad, a conocer las historias y leyendas de los ancestros, y a desarrollar las habilidades necesarias para contribuir al bienestar familiar y comunitario. El panteón nórdico es uno de los más ricos y complejos de las antiguas tradiciones europeas, habitado por dioses que encarnaban aspectos fundamentales de la naturaleza, el cosmos y la vida humana. La mitología vikinga está poblada por deidades con características únicas y poderes asociados a distintos ámbitos de la vida. Y esta diversidad divina ayudaba a los vikingos a comprender y conectarse con el mundo que los rodeaba. Odín era la deidad principal del panteón nórdico, y era conocido como el Padre de Todos.
ocupaba un lugar de honor y respeto absoluto entre los vikingos, quienes lo consideraban el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte. No obstante, su carácter era complejo y ambiguo. A diferencia de otras deidades de la guerra, Odín no solo representaba la fuerza en combate, sino también el conocimiento profundo, la estrategia y la magia. Se le describía como un buscador incansable de sabiduría y sacrificaba partes de sí mismo para obtener conocimientos. De hecho, entregó uno de sus ojos a cambio de beber de Mimir, el pozo de la sabiduría, lo que le otorgó el don de la clarividencia y la visión sobre los destinos del cosmos. Odín era también el dios de los poetas y los hechiceros, ya que dominaba el arte de las runas y se le atribuía la capacidad de manipular el destino a través de la magia y los encantamientos. En el campo de batalla, Odín elegía a los guerreros caídos dignos de unirse a él en el Valhalla, su salón sagrado, donde formarían un ejército eterno para luchar en el Ragnarök. Sus compañeros eran los cuervos Hugin y Munin, quienes volaban por el mundo para traerle noticias, y su caballo de 8 patas, Sleipnir, con el que podía cruzar los distintos reinos. Thor, hijo de Odín, era el dios del trueno y la protección, y su popularidad en la mitología nórdica era notable. Thor era representado como un dios poderoso y de gran fuerza física, armado con Mjolnir, su martillo, un arma mítica que le permitía destruir a sus enemigos y proteger a la humanidad. Mjolnir tenía el poder de regresar a las manos de Thor después de ser lanzado, y era un símbolo de poder y protección en toda la comunidad vikinga, ya que muchas personas llevaban amuletos con la forma del martillo como signo de devoción y amparo. Thor encarnaba la defensa de la humanidad y era especialmente conocido por sus enfrentamientos con los gigantes de hielo, quienes simbolizaban el caos y las fuerzas destructivas de la naturaleza. Sus constantes batallas eran vistas como un esfuerzo por preservar el orden del mundo y proteger a los humanos de los desastres naturales y de la oscuridad. Su carácter impulsivo y valiente lo convertía en una figura querida por los vikingos, ya que encarnaba cualidades valoradas por ellos como el coraje, la lealtad y la tenacidad. Thor también era el dios de las tormentas y la lluvia, lo cual beneficiaba las cosechas, reforzando así su importancia en el ámbito agrícola. Freyja, diosa de la fertilidad, el amor, la belleza y la magia, tenía un lugar especial en el panteón nórdico. Era una figura compleja, asociada tanto a la vida como a la muerte, pues se le atribuía la capacidad de recibir a la mitad de los guerreros caídos en combate en su propio salón, Folkvang, mientras la otra mitad iba al Valhalla de Odín. Freyja dominaba la magia conocida como Seidir, una forma de hechicería que incluía la adivinación y la manipulación del destino. Su conocimiento en esta práctica la convertía en una figura profundamente respetada y temida. Freyja también era la protectora de la fertilidad y la abundancia, por lo que su culto estaba asociado con las buenas cosechas, la prosperidad y el bienestar de las familias. Se dice que recorría los cielos en un carro tirado por gatos, y poseía un collar mágico, el Brisingamen, que simbolizaba la belleza y el deseo, su dualidad como diosa de la vida y la muerte, así como su poder sobre el amor y la magia, hacían de Freyja una deidad fascinante y central en la cosmovisión vikinga. Aunque Odín, Thor y Freyja eran 3 de las deidades principales, el panteón nórdico incluía una gran variedad de dioses y diosas, cada uno con sus propias esferas de influencia y características. Loki, por ejemplo, era el dios del engaño y el caos, un ser astuto y a menudo problemático que tenía la habilidad de cambiar de forma y manipular a otros dioses para obtener lo que deseaba. Su rol era ambivalente, aunque en algunos mitos ayudaba a los dioses. En otros era responsable de traer desastres y conflictos, lo cual reflejaba su naturaleza dual. Balder, hijo de Odín, era conocido como el dios de la luz, la bondad y la belleza. Era tan querido por todos los dioses que su muerte, causada por una estratagema de Loki, fue un evento devastador.
La tragedia de Balder simbolizaba la fragilidad de la vida, y era un presagio de los tiempos oscuros que culminarían en el Ragnarök. Otro dios importante era Freyr, hermano de Freyja, y dios de la fertilidad masculina, la prosperidad y la paz. Freyr era particularmente venerado en Suecia y Dinamarca, y su figura estaba estrechamente ligada a la fecundidad de la tierra, los bosques y los animales. Se le atribuía la capacidad de otorgar buenos años de cosechas y abundancia, y su culto estaba relacionado con las celebraciones de la naturaleza y el ciclo de las estaciones. Heimdall era el guardián de Bifrost, el puente arcoíris que conectaba Asgard, el mundo de los dioses, con Midgard, el mundo de los humanos. Heimdall poseía una vista y oído excepcionales y era considerado el vigilante de los dioses. Su misión era proteger a Asgard de posibles ataques, en particular de los gigantes, y se le veía como una figura constante de seguridad y estabilidad. La veneración de estos dioses se llevaba a cabo en templos y altares, aunque también existían santuarios al aire libre donde los vikingos ofrecían sacrificios de animales y bienes para asegurar la protección y el favor de los dioses. Uno de los lugares de culto más conocidos fue el templo de Uppsala, en Suecia, un centro ceremonial importante donde se rendía homenaje a deidades como Odín, Thor y Freyr. Las ceremonias consistían en banquetes, sacrificios y rituales de purificación, y solían llevarse a cabo durante festividades importantes, como la celebración de Yule en invierno y el Festival de la Cosecha en otoño. Los sacrificios eran parte fundamental de la religión vikinga y podían variar desde animales como cabras y cerdos hasta bienes materiales valiosos. En ocasiones especiales, como antes de una incursión o una batalla importante, los vikingos ofrecían sacrificios humanos para apaciguar a las deidades y asegurar su protección y victoria. Las historias y leyendas sobre los dioses nórdicos se transmitían a través de la tradición oral, ya que los vikingos no poseían un sistema de escritura extenso para registrar su mitología. Los skalds, poetas y narradores de la época, tenían la responsabilidad de preservar estos mitos, que no solo relataban las aventuras de los dioses, sino que también impartían enseñanzas morales y valores a la comunidad. Las sagas nórdicas, escritas después de la era vikinga, preservaron muchas de estas historias, brindando una visión sobre el universo mitológico que daba sentido a la vida y la muerte para los vikingos. La tecnología de navegación y construcción de embarcaciones fue uno de los mayores logros de los vikingos, y su maestría en estas áreas les permitió expandirse y explorar vastas regiones. A través de su habilidad para construir barcos de alta resistencia y maniobrabilidad, así como de su conocimiento profundo de las técnicas de navegación, los vikingos establecieron rutas comerciales, exploraron nuevas tierras y realizaron incursiones que dejaron una huella indeleble en la historia de Europa y más allá. El Drakkar, o barco de guerra vikingo, es probablemente la creación más icónica de la cultura vikinga. Los Drakkars eran embarcaciones largas y estrechas, construidas principalmente de madera de roble, con un diseño que permitía gran velocidad y maniobrabilidad en aguas abiertas y poco profundas. Este tipo de embarcación poseía un casco alargado y simétrico que facilitaba su navegación tanto en alta mar como en ríos y zonas costeras. Su forma simétrica también permitía que el barco navegara hacia adelante o hacia atrás sin necesidad de girar, una ventaja clave en incursiones rápidas y desembarcos en costas difíciles. El Drakkar estaba propulsado por una combinación de remos y una gran vela cuadrada hecha de lana o lino, lo cual le permitía adaptarse tanto a condiciones de calma como de viento favorable. La vela, generalmente de colores vivos y con patrones geométricos o rayas, daba al barco una apariencia imponente en el agua. Además, la proa y la popa de los Drakkars solían estar adornadas con cabezas de dragón o de serpiente, de donde proviene su nombre, ya que Drakkar significa dragón en nórdico antiguo. Estos adornos
no solo servían como símbolos de intimidación, sino que también representaban el poder y el espíritu guerrero de los vikingos. Los drakars eran esenciales para la expansión y las incursiones vikingas. Con ellos, los vikingos podían desplazarse rápidamente entre sus tierras de origen y los territorios que querían saquear o explorar. Su capacidad para acercarse a la costa y realizar desembarcos rápidos les permitía llevar a cabo ataques sorpresa que se convirtieron en una de sus tácticas más efectivas. Los drakars eran por tanto una herramienta de guerra, comercio y exploración que facilitó la expansión de los vikingos desde Escandinavia hasta el Mediterráneo, las islas británicas e incluso América del Norte. Además de sus avanzadas embarcaciones, los vikingos desarrollaron métodos de navegación innovadores para orientarse en alta mar. Aunque carecían de mapas precisos y tecnología moderna, empleaban una variedad de técnicas que les permitían establecer rutas comerciales y de exploración, desde el Atlántico hasta el Mar Negro. Uno de los métodos más notables era el uso de la brújula solar o sunstone, una herramienta que les ayudaba a determinar la posición del Sol, incluso en días nublados o en condiciones de luz difusa en latitudes del norte. Esta piedra, que según los historiadores podría haber sido un cristal de calcita, refractaba la luz del Sol y permitía a los navegantes localizar su dirección. Esta técnica innovadora se complementaba con la observación directa de las estrellas, un método común para muchos navegantes antiguos, que permitía a los vikingos orientarse de noche. Además de la brújula solar, los vikingos eran expertos en leer las señales naturales del entorno para orientarse en el mar. Observaban el comportamiento de las aves marinas, ya que muchas de estas aves solo se alejaban a ciertas distancias de la costa. Al seguirlas, los vikingos podían calcular la cercanía a tierra firme. Asimismo, utilizaban las corrientes oceánicas y los patrones de las mareas como indicadores de posición, y tenían un conocimiento detallado del clima y los vientos predominantes en diferentes regiones. Otra técnica interesante era el uso de puntos de referencia y marcas en la costa. Al explorar nuevas áreas o establecer rutas comerciales, los vikingos memorizaban características específicas del paisaje costero, como montañas, formaciones rocosas y estuarios, lo que les permitía reconocer su ubicación en viajes posteriores. Este conocimiento se transmitía oralmente entre generaciones de navegantes y les daba una ventaja significativa al realizar travesías largas y arriesgadas. Las habilidades de los navegantes vikingos eran tales que lograron llegar a Groenlandia y Vinland, en la actual Norteamérica, alrededor del año 1000 después de Cristo, casi 500 años antes de que Cristóbal Colón llegara al continente americano. Este logro es una prueba del dominio vikinga sobre la navegación y su habilidad para explorar tierras desconocidas. Los drakars, combinados con su pericia en la orientación y el conocimiento de los fenómenos naturales, hicieron de los vikingos una fuerza marítima formidable, temida y respetada en toda Europa. A partir del siglo VIII, los vikingos comenzaron a expandirse más allá de Escandinavia, buscando nuevas tierras, recursos y rutas comerciales. Esta expansión se caracterizó tanto por incursiones y saqueos, como por el establecimiento de asentamientos y el desarrollo de redes comerciales. Las primeras incursiones vikingas en Europa fueron rápidas y violentas, y atacaron principalmente monasterios y ciudades costeras. Los ataques a Lindisfarne en 793 y a otros centros monásticos marcaron el inicio de la era vikinga y sembraron el terror en Europa occidental. Estas incursiones continuaron durante más de 2 siglos, y los vikingos se establecieron en áreas como Normandía, el norte de Inglaterra, Irlanda y Escocia. Además de saquear, los vikingos también se establecieron en las tierras que conquistaban. Fundaron colonias en las islas británicas, donde establecieron reinos y asimilaron elementos de las culturas locales. En Normandía,
Los vikingos establecieron un ducado que eventualmente se convertiría en un importante poder político en Francia y Europa, siendo el origen de la dinastía que conquistaría Inglaterra en 1066 bajo el liderazgo de Guillermo el Conquistador. Además de las incursiones en Europa occidental, los vikingos suecos, conocidos como varegos, abrieron rutas comerciales hacia el este, estableciendo conexiones con el Imperio bizantino y los pueblos eslavos. Los varegos fundaron colonias en Rusia y Ucrania, y eventualmente se establecieron como gobernantes en Kiev y Novgorod. La ruta del Dnieper y el Volga permitía a los vikingos llevar productos como pieles, esclavos y ámbar a Bizancio, donde intercambiaban sus bienes por monedas y productos exóticos. El comercio fue una actividad fundamental para los vikingos y una de las fuerzas impulsoras detrás de sus extensas redes de contacto y exploración. A diferencia de lo que podría pensarse, los vikingos no solo fueron guerreros, sino también hábiles comerciantes que aprovecharon su destreza marítima para establecer rutas comerciales que conectaron Escandinavia con lugares tan lejanos como el mundo árabe y el Imperio bizantino. Este comercio no solo enriqueció a los vikingos, sino que también facilitó un intercambio cultural significativo. Los productos de exportación vikingos eran variados y adaptados a la demanda de los diferentes mercados con los que mantenían relaciones. La geografía escandinava proporcionaba a los vikingos acceso a recursos naturales como pieles de animales salvajes, lobo, zorro, oso y armiño, que eran extremadamente valoradas en Europa y Asia, donde se consideraban símbolos de estatus y poder. Las pieles proporcionaban abrigo y lujo, y eran productos especialmente solicitados en las cortes de Europa central y oriental, así como en Bizancio. Otro producto destacado fue el marfil de Morsa, obtenido en las tierras árticas de Groenlandia y el norte de Noruega. Este material era codiciado en el mundo árabe y bizantino, donde se empleaba para la fabricación de artículos decorativos, tallas religiosas y mangos de armas ornamentales. El marfil de Morsa era tan valioso que, en algunos casos, se comparaba con el oro, lo cual incentivaba a los vikingos a emprender largos y peligrosos viajes hacia el norte para obtenerlo. La venta de esclavos fue otro aspecto clave de la economía vikinga. Durante sus incursiones en Europa y en tierras eslavas, los vikingos capturaban prisioneros, a quienes luego vendían en mercados de esclavos, especialmente en Bizancio y en el mundo islámico. Los esclavos eran empleados en diversas labores, desde el trabajo agrícola hasta el servicio doméstico, y eran considerados una valiosa mercancía. Este comercio de personas fue una de las fuentes de riqueza más importantes para los vikingos y un aspecto oscuro de sus actividades comerciales que fortaleció sus relaciones con los mercados extranjeros. El ámbar, una resina fosilizada que se encontraba principalmente en la región del Mar Báltico, también fue un producto apreciado en toda Europa y Asia. El ámbar se utilizaba en la joyería y en amuletos religiosos, y su apariencia dorada lo hacía especialmente atractivo en los mercados orientales. Al comerciar ámbar, los vikingos lograron abrir rutas comerciales hacia el sur y el este, lo que les permitió conectar Escandinavia con el resto de Europa continental y con regiones lejanas como el mundo árabe. Para facilitar este comercio, los vikingos desarrollaron y establecieron varios centros comerciales estratégicos en toda Escandinavia y en las regiones conquistadas. Estos centros no solo actuaban como puntos de intercambio de mercancías, sino también como núcleos de interacción cultural y diplomática entre diferentes pueblos. Edseby, ubicado en la actual Dinamarca, fue uno de los puertos comerciales más importantes del mundo vikingo. Gracias a su ubicación estratégica cerca del límite entre el mar Báltico y el mar del Norte, Edseby se convirtió en un punto de encuentro para comerciantes de toda Europa y hasta de Asia. Este puerto fue un lugar vibrante donde se comerciaban productos de todas partes, desde el ámbar y las pieles de Escandinavia hasta la seda de Oriente. Edseby contaba con instalaciones como muelles, talleres artesanales y almacenes, lo cual facilitaba el flujo constante de bienes
y la actividad económica. Además, su posición estratégica permitió a los vikingos controlar el tránsito de mercancías entre el norte y el sur de Europa, aumentando así su influencia y riqueza. Birka, en Suecia, fue otro centro comercial de gran importancia. Situado en el lago Mälaren, cerca de Estocolmo, Birka se estableció como una colonia comercial y se convirtió en el principal punto de intercambio entre los vikingos y las tribus eslavas y bálticas. Aquí, además de los productos típicos de Escandinavia, se intercambiaban bienes provenientes de Rusia, Asia Central y Bizancio, lo cual contribuyó a que Birka se convirtiera en un verdadero crisol de culturas y un testimonio de la amplitud de las redes vikingas. Birka no solo era un centro económico, sino también un centro cultural y religioso. Los hallazgos arqueológicos muestran la existencia de artículos de origen cristiano, lo cual indica un intercambio ideológico significativo. Dublín, en Irlanda, es otro ejemplo notable de cómo los vikingos establecieron centros de comercio fuera de Escandinavia. Fundada en el año 841, Dublín comenzó como un asentamiento vikingo y pronto se convirtió en uno de los centros de comercio más activos de las Islas Británicas. Desde este punto, los vikingos controlaban rutas comerciales que conectaban Irlanda con Inglaterra, Francia y la península ibérica. El comercio de Dublín incluía no solo productos tradicionales vikingos, sino también bienes locales, como lana y vino. La ciudad se convirtió en un próspero puerto gracias a su ubicación estratégica y a la capacidad de los vikingos para integrar los recursos y el comercio de los territorios que dominaban. Además de los productos mencionados, los vikingos intercambiaban numerosos bienes locales y de lujo que adquirían en sus viajes, como espadas, herramientas de hierro, joyas de oro y plata, cerámica fina y piedras preciosas. Estos productos, aunque no siempre producidos en Escandinavia, eran parte del repertorio de mercancías que circulaban en los mercados vikingos, y su demanda era alta en diferentes regiones de Europa y Asia. Por ejemplo, las espadas vikingas eran muy valoradas por su calidad y resistencia, y la joyería nórdica, con sus intrincados diseños, tenía un prestigio considerable en los mercados del continente. Los vikingos también establecieron rutas de intercambio que abarcaron desde Groenlandia y Vinland, en América del Norte, hasta Constantinopla y Bagdad. Estas rutas no solo conectaban a los vikingos con el mundo mediterráneo y árabe, sino que también les permitieron acceder a productos exóticos y ampliar su influencia en territorios lejanos. Los vikingos adaptaron su economía y sus rutas comerciales de acuerdo con las oportunidades que surgían, lo que les permitió obtener bienes valiosos, como la seda y las especias orientales, así como grandes cantidades de plata que circulaban en abundancia en sus territorios. La actividad comercial no solo enriqueció a los vikingos, sino que también transformó sus sociedades. El flujo constante de bienes y riquezas permitió la creación de una élite comercial que complementaba a la clase de los jarls, la cual se beneficiaba de los contactos y del prestigio asociados con el comercio a larga distancia. Además, los centros de comercio como Edeby, Birka y Dublín se convirtieron en focos de urbanización y consolidaron comunidades multiculturales donde los vikingos convivían con otras culturas y grupos étnicos, facilitando un intercambio cultural que amplió sus horizontes y modificó aspectos de su identidad y sus costumbres. La expansión vikinga los puso en contacto con una variedad de culturas y civilizaciones, y los vikingos mantuvieron relaciones comerciales, diplomáticas y a veces conflictivas con otras potencias. El Imperio bizantino mantuvo una relación especial con los vikingos, especialmente con los varegos de Rusia. La Guardia Varega, compuesta por soldados de origen vikingo, se convirtió en la guardia personal de los emperadores bizantinos y fue conocida por su lealtad y valentía. Esta relación también facilitó el comercio y el intercambio cultural entre Bizancio y Escandinavia. Los vikingos también comerciaban con el mundo islámico,
y sus productos llegaron hasta Bagdad a través de las rutas comerciales del este. Los cronistas árabes describieron a los vikingos como guerreros fuertes y feroces, y algunos relatos históricos detallan las interacciones de los vikingos con las sociedades musulmanas. Los reinos cristianos de Europa occidental fueron a menudo objeto de incursiones vikingas, y la relación entre ambos fue principalmente de conflicto. Sin embargo, con el tiempo, muchos vikingos adoptaron el cristianismo y establecieron alianzas matrimoniales con las élites locales. La conversión al cristianismo y la integración en las sociedades locales transformaron a los vikingos y facilitaron su asimilación en Europa. La era vikinga comenzó a declinar hacia finales del siglo XI, cuando los reinos escandinavos se consolidaron bajo la influencia del cristianismo y se integraron en la política y la cultura europea. La conversión de los vikingos al cristianismo marcó el final de la era pagana y de las incursiones vikingas. Los reinos escandinavos adoptaron la fe cristiana y comenzaron a construir iglesias y monasterios, estableciendo vínculos más estrechos con la Europa cristiana. Este cambio religioso también facilitó la adopción de nuevos valores y la transición hacia una sociedad más pacífica. La integración de Escandinavia en la Europa cristiana y feudal transformó a los vikingos en nobles, comerciantes y agricultores que se mezclaron con las culturas locales. Los vikingos dejaron de ser una fuerza disruptiva y se convirtieron en parte del tejido cultural de Europa, contribuyendo al desarrollo de nuevos reinos y consolidando su influencia en áreas como Normandía e Inglaterra. A pesar de su declive, los vikingos dejaron un legado duradero en la cultura, el lenguaje y la historia de Europa. En las Islas Británicas, su impacto se ve en la lengua y la toponimia. En Rusia, en la fundación de ciudades como Kiev y Novgorod. Y en la literatura, sus mitos y leyendas han influido profundamente en la cultura popular moderna. Los vikingos siguen siendo una fuente de fascinación y son recordados como exploradores, guerreros y colonizadores que transformaron el mundo medieval. La historia de los vikingos es un testimonio de la capacidad humana para explorar, adaptarse y transformar el entorno. Desde su origen en las costas de Escandinavia, los vikingos se convirtieron en una fuerza dominante en Europa, navegando por aguas desconocidas y estableciendo contactos y rutas comerciales que cambiaron la historia.